Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Queremos rogarte, Señor, que en el nombre de Jesús nos ayudes, Padre, a poder llevar un mensaje, Señor, en esta noche. Te lo ruego, Padre, que en el nombre de Jesús nosotros como tus hijos podamos resolver todas las cosas, Señor, que de una u otra manera, Señor, se presentan en la vida. Hoy más que nunca nos presentamos delante de ti, pidiéndote ayuda, Señor, pidiéndote que la gracia y la misericordia sean cada día con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a poder llevar este mensaje. Te ruego por el pobre, el huérfano, la viuda, por todos aquellos que están, Señor, haciendo cosas, Dios, para tu honra, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy más que nunca, Señor, te rogamos para que, Señor, nos ayudes, Padre, como país, nos ayudes como familias, nos ayudes, Señor, como todas las personas que desarrollan cosas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos. Te agradecemos, Señor, que nos puedas ayudar, Padre. Te ruego que quites todo estorbo desde ya, que por favor, Señor, esta palabra corra, como dice tu palabra, como un río de agua viva, que es a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias por todos aquellos que están conectados, los que van a ver este mensaje de manera posterior, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, les agradezco, les bendigo. Buenas noches a todos. Qué pena, fíjense que ahí no sé si todos van a poder ver el mensaje, pero intenté cambiarle ahí de la condición de amigos, es decir, para que aparezca público, pero no sé qué estará pasando. Así que, pues, nos vamos con los que estamos y los que puedan ver este mensaje. Al final, ahí trataremos de encontrar la solución a esto. Así que a lo que vinimos en el nombre poderoso de Jesús y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Esta noche, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de eso, de lugares de propósitos. Cuando se habla de lugares de propósitos, miren, todos pertenecemos a un lugar. eh, todos pertenecemos a un lugar, todos vamos hacia un lugar en la tierra y obviamente en el cielo. Todos, de una u otra manera, vamos siempre a un lugar, salimos de un lugar, nos movemos a otros. Cuando se habla de lugares de propósito, específicamente quisiera dejarles en su corazón esta noche y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Quisiera dejarles de que hay lugares en los que tal vez usted está en este momento, en su trabajo, en su empresa, en el ministerio, en la iglesia y en todo lo que usted desarrolla, en la ciudad que está, en el país que está. Son lugares de propósito, porque Dios lo que quiere es movernos de un lugar siempre a lugares de propósito. Aunque obviamente ahí en algún momento vamos a preguntarnos, Señor, ¿dónde está tu propósito en este lugar? Precisamente ese es el tema de esta noche, para que veamos que Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, siempre el lugar va a ser un lugar de propósito, porque el Señor así lo ha determinado. Y si ese no es el lugar de propósito, también Él nos va a sacar de ahí y nos va a mover al lugar donde el propósito se cumpla en el nombre de Jesús. Si vamos a la palabra, dice el Salmo 138:8, un versículo que usted conoce, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. Bueno, ahí el Señor nos enseña, este versículo ya lo hemos visto alguna cantidad de veces, pero siempre hay algo más que sacarle. En el Salmo 138:8, notemos que el Señor dice que yo, dice el Señor, voy a cumplir el propósito ahí en el lugar donde estás. En el lugar donde usted se encuentra en este momento, en la posición que usted se encuentra, en su familia, trabajo y en todo lo que desarrolla, ahí es donde el Señor va a cumplir su propósito. Y si el Señor decide hacer otra cosa, Él mismo nos va a guiar por su Espíritu Santo para poder cumplir ese propósito en cada una de las familias, en cada una de las personas, en cada uno de los cristianos y todos aquellos que amamos al Señor. Miren, Dios nunca deja las cosas a medias. Se los he mencionado muchas veces, porque ahí yo veo que al final, en el salmista, en el Salmo 138:8, le dice, Señor, no abandones las obras de tus manos. Y fíjese que acá hay algo bien interesante. La Biblia de las Américas, en el original, esa palabra propósito no aparece, sino que aparece la palabra perfeccionamiento o una obra que está siendo perfeccionada. Entonces el propósito aquí nos habla de una obra que Dios está desarrollando en nosotros y que lo está perfeccionando en el nombre de Jesús. Dios, y es algo muy hermoso que lo podemos ver ahí, dice que todo lo va a hacer
basado en su misericordia. Es que es por gracia. Todo en el Señor es por gracia. Cuando hablamos de lugares, vaya por favor guardando en su corazón esos lugares de propósito, porque cuando hablamos de lugares de propósito, fíjese que los lugares de propósito son aquellos donde la persona encuentra la realización y el significado de su vida. Le repito, los lugares de propósito son aquellos, entre otros, donde la persona, familia, el ministro, la iglesia, encuentran la realización y el significado de su vida. También el propósito, los lugares de propósito, se trata de encontrar el plan específico de Dios que Él diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, los lugares de propósito son aquellos, valga el juego de palabras, lugares, ciudades, iglesias, barrios, trabajos, empresas, ministerios, que todo lo que el Señor nos manda a desarrollar y que ahí, con la ayuda de Él, nosotros podamos encontrar el plan perfecto, el plan específico de Él. ¿Para qué? Para poder ser felices, para poder desarrollar las cosas. Veamos en la Biblia entonces algunas personas que el lugar donde Dios los envió fue el lugar de su propósito, aunque en ese momento tal vez ellos no se daban cuenta. Notemos ahí o miremos que Moisés, por ejemplo, fue al desierto. Primero ahí de ellos fue Moisés que fue al desierto. Hermanos, nadie en su sano juicio va a decir yo quiero ir al desierto, porque el desierto es una prueba, un valle. Es decir, el desierto es un lugar, pero ahí hay algo bien interesante. El desierto es un lugar de transición para llegar a Canaán. Siempre es algo que todos lo tenemos que atravesar. Moisés fue preparado en el desierto 40 años para ser un libertador. Quizás él no miraba el lugar de su propósito ahí, pero se le apareció Dios en la zarza. Es decir, ahí dice que el ángel de Jehová se le apareció en la zarza. Entonces, por mucho que estemos en el desierto, porque el desierto es un lugar de preparación, en el desierto hay provisión, en el desierto hay guianza. Entonces Moisés experimentó todas esas cosas, pero quizás al inicio él decía, pero ¿qué hago yo acá? Si yo vivía en Egipto, yo vivía en el palacio. Pero al final ahí Moisés nos enseña que a pesar de estar en el desierto es un lugar de propósito, es un lugar de preparación que todos nosotros tenemos que saber atravesarlo. Luego vemos a José. Fíjense que José a los 17 años fue llevado cautivo. José tuvo sueños. Hay algo bien interesante en José. José siempre tuvo sueños en pares. Cuando soñó y le contó a sus hermanos y a sus padres, soñó dos veces. Cuando soñó, cuando va a la cárcel, hubo dos sueños, uno del panadero y otro del copero. Cuando Faraón, perdón, tuvo sueños, fueron dos sueños. Entonces José siempre se movió en doble sueño. Esto nos indica algo, que José tenía sus sueños, pero Dios interrumpió sus sueños. Dios a veces, y en la mayoría de veces, va a interrumpir el propósito cuando es ese propósito y ese sueño no lo incluimos a él. Quizás usted esta noche tiene sueños, como todos nosotros tenemos sueños, planes. Entonces se trata de revisar qué pasa con nuestros sueños en función de la voluntad de Dios y lo que Él quiere. José fue enviado a la cárcel, hermano, un hombre que Dios le dio sueños y él sabía quién era. José sabía que iba a desarrollar grandes cosas, que Dios lo estaba preparando, que Él era especial. Uno sabe, hermano, porque usted y yo somos especiales para el Señor. Él derramó toda su sangre por usted y por mí, para que nosotros nos volvamos seres especiales para el Señor. Somos familias especiales para el Señor. Entonces José a los 17 años fue raptado, estuvo raptado, bueno, podríamos decir fue llevado cautivo. Estuvo 2 años en la cárcel, hermano, y luego esperó 11 años. Es decir, a los 30 años José cumplió su sueño. No sé cuánto nos va a tomar a nosotros, o quizás ya estamos viviendo el sueño, pero en lugar del propósito, de repente van a pasar cosas que nosotros vamos a considerar que como que estuviésemos retrocediendo, pero ahí donde usted está, ahí donde el Señor lo movió, ahí donde usted nos escucha esta noche, es el lugar del propósito para ver la mano de Dios, el favor de Dios obrando sobre su vida, sobre su casa, sobre su salud, para desarrollar grandes cosas. Mefiboset, hermano, Mefiboset era hijo de rey. Ya hemos hablado de Mefiboset. Mefiboset era hijo de rey, pero el valor de una promesa que su padre le había hecho o que David le había hecho a su padre, siempre eso me recuerda y me lleva a la promesa que Cristo ha hecho por nosotros. Si Dios prometió sanidad, Él lo va a hacer.
Si Dios prometió provisión, Él lo va a hacer. Si Dios prometió sanarnos, salvarnos, pelear las batallas por nosotros, Él lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que entender, como Mefiboset, que un día Dios nos va a sacar de esos lugares secos, porque Mefiboset estaba en un lugar seco, tremendo, porque fueron grandes hombres y mujeres de Dios que al cumplir su propósito, es decir, al estar en el lugar para desarrollar el propósito, tal vez tuvieron adversidades, tal vez tuvieron pruebas, desiertos y muchas cosas. Luego vemos a Ana. Ana subía a Ramá todos los años, pero subía amargada. Entonces Ana se imagina en Ramá, Ana diciendo, Señor, este es mi lugar de propósito. ¿Para qué me trajiste? Señor, ¿para qué soy mujer si no puedo dar a luz? Señor, me siento avergonzada, decía Ana. Pero Dios, ahí en el lugar donde ella fue avergonzada, ahí Dios le dio la victoria. Entonces los lugares de propósito, entre otras cosas, son esos lugares donde tal vez hemos fracasado y Dios nos va a permitir que ahí mismo nos levantemos, o quizás va a ser en otro lugar, pero las personas se van a dar cuenta que aquella persona que un día vieron caída, que aquella persona que nadie daba nada por ella o por ellos, hoy el Señor los tiene en lugares de eminencia, hoy salieron adelante, hoy son felices, hoy son familias dando frutos en Dios. Entonces, Ana, ahí en el lugar donde era humillada por Penina, ahí Dios le mostró que ese era el lugar del propósito. Vemos a Gedeón, hermano, llamado a ser libertador e historias que usted y yo conocemos, pero Gedeón estaba escondido. Imagínese un valiente escondido. Es como que alguien tenga un carro último modelo y lo tenga en el garaje y nunca y ande a pie. Es exactamente lo mismo con Gedeón, llamado a ser libertador. Y en el mismo lugar donde él estaba, que no miraba, porque cuando el Señor se le aparece, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, lo primero que Gedeón le dice, Señor, ¿y dónde están todas las promesas que nos diste? ¿Dónde están todas las promesas que le dijiste a mis padres? Tal vez usted ha dicho esas palabras, tal vez usted las ha pensado, tal vez usted no las ha exteriorizado, pero están en su corazón en esta noche. Tal vez usted está pensando, Señor, ¿dónde está la promesa que me dijiste al moverme de ciudad, al moverme de país, al moverme de trabajo? Señor, ¿dónde está la promesa que diste sobre mis hijos? Tal vez nos hemos hecho esa pregunta, pero Dios va a llegar ahí. Dios va a llegar en el nombre de Jesús. David estaba en el anonimato. David se dedicó a pastorear las ovejas del Señor y allá llegó al Señor. Allá es el lugar de propósito. Imagínense David, visualicemos a David. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un lugar de ovejas. Ahí, donde están las ovejas, usted sabe cómo huele, usted sabe el ruido que se escucha, lo incómodo que es por los mosquitos y todo lo que se levanta ahí. Si llueve, imagínense el lodo que se forma. Entonces, en ese lugar, David entendió que Dios iba a hacer un propósito mayor. Entonces, los lugares de propósito es la voluntad y el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que tener algunas situaciones que cumplir, que las vamos a ver en el nombre de Jesús. Y el más hermoso, hermano, Jesús fue a la cruz. Nadie, hermano, nadie en su sano juicio se va a subir a una cruz voluntariamente, pero Jesús lo hizo por amor por usted y por amor a nosotros. Entonces, vemos 7 casos, hermano, que nos enseñan que siempre en los lugares de propósito, siempre va a haber una adversidad. En los lugares de propósito, siempre va a haber una adversidad. En los lugares de propósito va a haber un desierto, va a haber un valle, va a haber una prueba, va a haber vientos contrarios, en todo. Pero si Dios fue el que nos movió a ese lugar, ahí mismo Él nos va a dar la victoria. Hay hay señales que nosotros tenemos que ver si realmente es el lugar del propósito. ¿Cuáles son esas señales? Las vamos a ver a continuación en el nombre de Jesús. Entonces, estas señales nos enseñan si realmente quizás hay otras, pero me di a la tarea de ver algunas y nos enseñan estas señales de que nosotros realmente estamos en el lugar del propósito, en el trabajo adecuado, en la empresa adecuada, en la iglesia adecuada, en la familia adecuada, en la relación adecuada, en la ciudad adecuada, en el país adecuado y en todo lo que nosotros hacemos, que sea adecuado a lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Porque acuérdese que es el propósito de Dios. Dios nos predestinó para un propósito que nosotros lo vamos a cumplir con la ayuda de Él. Nuestras familias, nuestros hijos lo van a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuáles son las señales? Mire, el propósito lo tiene que conectar con el cielo. Eso se llama comunión.
Si lo que usted está desarrollando en el lugar donde está lo desconecta del cielo, revise, porque ahora, no le quiero, con lo que le estoy diciendo, por favor, hermano, hermana, no va a renunciar del trabajo mañana. No, 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 no. Revise, porque en los trabajos, en las empresas, en los ministerios, cuando nos mudamos de ciudad, de país, o nos mudamos hacia otro lugar, siempre hay un proceso de adaptación. Así que revisemos cómo vamos en el proceso de adaptación, de la adopción de esa nueva cultura. Así que por favor, no vaya a tomar estas palabras para decir, el pastor dijo que renunciara. No, 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 yo no le doy autorización para eso. Usted decida por su vida, pero por favor le pido algo. El propósito de lo que usted desarrolla, lo que usted está desarrollando, sus planes y todo lo demás, lo tiene que conectar con el cielo. Porque si eso lo desconecta con el cielo, entonces ahí hay que revisar si realmente es el propósito de Dios. Lo segundo que yo veo ahí es que tiene que generar pasión y compromiso. Si usted está haciendo las cosas sin pasión y sin compromiso, no está en el propósito de Dios. Porque Dios quiere que usted, donde estén nuestros hijos, donde estemos nosotros, ese lugar sea el lugar del propósito de Él, para ver el favor de Dios, para ver la bendición de Dios. Otra señal que yo veo acá, porque estas son las señales de que realmente estamos en el propósito de Dios. Lo que yo haga y lo que esté desarrollando me tiene que dar paz, me tiene que dar gozo y yo tengo que ver frutos. Normalmente solo esperamos frutos económicos y está bien, pues, porque para eso trabajamos, para eso desarrollamos labores con nuestras manos, con nuestro pensamiento y con todo lo demás. Entonces, tiene que haber frutos, hermano, tiene que haber frutos de nuestra labor. Importante es que para saber si estamos en el lugar del propósito donde Dios nos ha puesto, es decir, donde vamos a florecer, porque esos son frutos, tenemos que crecer, tiene que haber florecimiento, hermano. Tiene que haber crecimiento. Si no estamos creciendo en el lugar donde estamos, llámese trabajo, llámese iglesia, llámese empresa, empleo, vida secular, vida espiritual, familia y todo lo demás, si no estamos creciendo en Dios, dice que Jesús crecía, mire, Jesús crecía en estatura, eso se llama estatura espiritual y estatura física, pero dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, el crecimiento de nosotros en el lugar del propósito tiene que ser primero para con Dios y luego para con los hombres. Otro aspecto que yo veo ahí, que es el séptimo, es que en el lugar del propósito nosotros vamos a impactar. Si usted no está impactando, impactar no es llegar con un mal carácter, ya claro, ¿verdad? Impactar no es llegar y decir, gritar y decir, aquí estoy yo, como para hacerme sentir, no, impactar es que con su manera de ser, con su trabajo, con su responsabilidad, con todo lo que usted desarrolla en el lugar donde esté, usted pueda brillar y que pueda dejar un legado y que el día que usted no esté ahí diga, no, fulano de tal, no, aquella hermana que trabajaba acá, es increíble cómo la recordamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, los lugares de propósito tienen enemigos. Hay muchos enemigos del propósito, pero encontré algunos de ellos que le van a servir. ¿Cuáles son esos enemigos del propósito? Los tenemos a continuación. Mire, el primero es la duda o la falta de fe. Si nosotros dudamos del propósito de lo que estamos desarrollando, dos cosas pasan. O no se lo hemos presentado al Señor o realmente necesitamos aumentar nuestra fe. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él va a dar la provisión. Si Dios lo dijo, nosotros tenemos que creer en el nombre de Jesús. La duda o la falta de fe. Lo segundo que yo veo ahí uno de los mayores enemigos del propósito es no estar preparado. Yo les he mencionado muchas veces que pedimos cosas, pero realmente estamos preparados para esas cosas. Bueno, nos toca prepararnos, hermano. Nosotros a veces pedimos una oportunidad, pero tal vez no estamos preparados. Cuando la oportunidad llega, usted tiene que estar preparado, porque Dios la envía. Y muchos se agarran donde dice, no, pero pastor, ahí la palabra dice que Dios no es del que quiere ni el que corre, sino que Dios tiene misericordia, que Dios usa al vil, al menospreciado, sí, pero eso es en el contexto espiritual y en parte en el contexto secular. ¿Por qué? Porque usted no puede, si no sabe manejar, no va a agarrar un carro irresponsablemente y se va a ir o va a ir a chocar. Tenemos que estar preparados. Hay cosas que en lo espiritual y en lo secular necesitamos estar preparados. Otra de los enemigos del propósito es la falta de planificación.
Hermanos, hay gente que no se sienta a planificar. No podemos lograr un propósito si no planificamos. Tiene que haber planificación. La Biblia nos enseña que aquel que va a ir a la batalla se sienta a calcular. Entonces, el calcular es planificar. Otro de los enemigos del propósito o de los lugares de propósito es el yugo desigual. El yugo desigual son esas alianzas con personas que no nos hacen crecer. El yugo desigual es las alianzas que hacemos con personas, con instituciones o con organizaciones que nos desvían del propósito. Nosotros tenemos que ver que las personas con las cuales nos relacionamos nos acerquen al propósito. ¿Se acuerda cuando le mencionaba al inicio? ¿Cuál es una señal de que estoy bien? Que eso me acerca a Dios. Entonces, el yugo desigual, nosotros tenemos que tener cuidado. La falta de esfuerzo. Miren, no todo del cielo viene la bendición de Dios, del cielo vienen muchas cosas, la bendición, la sabiduría, la misericordia, la gracia, eso viene del cielo, pero yo tengo que tener un esfuerzo, hermano. Yo tengo que tener un esfuerzo. Dios sabe que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero creo que algunos necesitan para lograr el propósito es hacer un mejor esfuerzo. Y por último, las distracciones. Ayer les enseñaba en la clase de escuela profética que uno de los problemas mayores que tiene la gente es las distracciones, las distracciones. ¿En qué estamos enfocados en este momento? Porque el objetivo del enemigo es distraernos. Hay mucha distracción. Si usted revisa, por ejemplo, antes yo recuerdo que la televisión, la televisión usted ponía un paquete por decir algo, usted compraba un paquete de televisión y hermano, habían canales de todo. Hoy los restringieron, hay pocos canales. Entonces, cada una de las cadenas de televisión hizo su propio, como Netflix, es decir, su propia plataforma digital. Entonces, si usted quiere ver películas ahora, tiene que tener Netflix, tiene que tener Prime, tiene que tener todas las demás, Paramount y todos los demás. Entonces, todo se volvió negocio. Y algunos lo hacen, pues. Algunos se lo donan, otros lo compran. El caso es que hay mucha distracción. Hay mucha distracción. Fíjese bien, yo recuerdo que el mundial, por ejemplo, de fútbol antes era cada 4 años. Hoy se inventaron cualquier cantidad de torneos y usted en el año pasa viendo fútbol. A mí me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que esas distracciones, ahora le aclaro, no estoy siendo legalista ni nada de eso, pero todas esas distracciones nos alejan del propósito de Dios. Ahora, veamos entonces a continuación qué cosas tengo que hacer yo, a qué cosas tengo que aferrarme. Obviamente al Señor. Obviamente, entender que es por el Espíritu, que es por gracia, que es por misericordia. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que desarrollar para entender cómo en ese lugar donde Dios nos tiene, que es el lugar del propósito, que es el lugar donde Dios nos tiene, es el lugar de la victoria, es el lugar donde Dios nos tiene, es el lugar de nuestra libertad, es el lugar de nuestra bendición, es el lugar de la reconciliación, de la edificación y muchas cosas que Dios quiere que desarrollemos en el nombre de Jesús. El primero de ellos es que Dios tiene un propósito mayor. Al propósito nuestro, siempre Dios va a tener un propósito mayor. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermano. Siempre, mire, siempre al propósito nuestro, siempre el deseo de Dios va a ser mayor en cuanto al propósito. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 19:21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, muchos planes, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Revisando este Proverbios 19:21 en la nueva versión purificada, es esta Biblia, me di cuenta de algo. Hermanos, todos tenemos planes. Pero Dios dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Eso lo dice, y me imagino que usted se maneja muy bien ese versículo, lo dice la Biblia de las Américas. Entonces, yo veo aquí que el Señor dice, muchos planes hay en el corazón del hombre. Entonces hay personas que tienen planes, pero algunos tienen planes perversos. Por eso Dios entra en la escena y dice, hijo, hija, ¿sabes? El propósito mío es el que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque, hermano, no somos perfectos. Nosotros tenemos planes para muchas cosas. Hay planes de viaje, planes de familia, planes de casarse, planes familiares o planes ministeriales. En todo hacemos planes de fin de semana, hacemos planes para hacer cosas, planes para comer, pero también dentro del corazón nosotros tenemos que cuidar si realmente fuera de esos planes
que son propios de la satisfacción personal, está por encima de los planes de Dios. Sí, es que nosotros vamos en el orden espiritual, pero también vamos en el orden secular, profesional, familiar y todo lo demás. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque dice el Señor, solo el propósito del Señor se cumplirá. Entonces, por eso hay personas que se decepcionan. Por eso hay personas, porque el enemigo lo que quiere hacer es, aparte de la distracción, es decir, no, ahí donde estás no es donde Dios te quiere tener. No, 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 no. El lugar donde usted está en este momento es el lugar del propósito de Dios. Le he mostrado las señales que debería de tener. Entonces, muchos se decepcionan porque no ven los planes realizarse, pero ¿sabe por qué no se realizan? Porque a veces nosotros no sopesamos, es decir, no revisamos si todos nuestros planes son los planes que realmente Dios quiere y están de acuerdo a su voluntad. Muchos planes podemos tener, pero el propósito de Dios se cumplirá. El propósito de Dios. Cuando nos vamos al original, dice que ese propósito es como el acuerdo de Dios, es el designio y el propósito de Dios, el consejo de Dios. Fíjate. El plan es el consejo de Dios, es decir, es la guianza del Señor para que nosotros podamos entender de que fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces, piense una cosa, porque esto va de acuerdo a lo que nos pasa. Cada vez que a usted le ocurra algo en el lugar del propósito donde Dios lo tiene, llámese familia, llámese ministerio, llámese trabajo, llámese empresa, barrio, ciudad, país, lo que usted está, ahí donde usted está. Cuando las cosas no vayan bien, siempre piense, ok, Dios tiene un plan mayor para mí. Dios tiene un plan mayor y mejor para mi familia. Dios tiene un plan mayor y mejor para mi casa, para mi vida. Dios tiene un plan mayor y mejor para la iglesia. Dios tiene un plan mayor y mejor para lo que yo quiero hacer. Siempre piense eso y eso le va a ayudar a entender de que lo que va a prevalecer es el consejo del Señor en el nombre de Jesús. Lo segundo que yo veo acá es que cuando estamos trabajando en el propósito, fíjese que el mismo lugar donde estamos desarrollando el propósito de Dios, ahí donde Dios nos tiene, nos va a evidenciar el corazón. Dios, miren, el lugar donde estamos, que es el lugar del propósito, porque en el nombre de Jesús veremos la bondad de Dios, veremos su llamado, veremos su gracia, su favor y su misericordia. Entonces, en ese lugar donde estamos, ahí Dios, tengamos cuidado porque Dios va a evidenciar el corazón, fíjese. Dice la palabra en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Fíjese que esto es bien tremendo, porque cuando nosotros, acuérdese que para que vayamos en autos y vayamos entendiendo cuál es el propósito de esta noche, de esta prédica, es que los lugares de propósito, acuérdese, son aquellos donde las personas encuentran la realización y el significado de su vida. También son aquellos lugares donde se encuentra el plan específico de Dios. Ese es el lugar del propósito. La realización de su vida, saber quién es usted, tener identidad, pero también encontrar el plan específico que Dios diseñó para cada uno de nosotros y aún para nuestras generaciones, para su matrimonio, para su casa, para su familia y todo lo que desarrollamos. Entonces, cuando vemos ahí Deuteronomio 8:2, nos damos cuenta de que Dios habla de tres cosas bien importantes ahí. Dice Dios, aflicción, prueba y saber qué había en nuestro corazón. Entonces, las aflicciones en el lugar del propósito, las pruebas en el lugar del propósito a las cuales nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar o ya las enfrentamos, es para que nosotros sepamos qué hay en el corazón. Hermano, nosotros, mire, el corazón se prueba en la adversidad. Porque cuando todo va bien, hermano, como que nada pasara, ¿verdad? Nosotros vamos bien, todo, Dios te bendiga, vamos bien, qué lindo, te amo esposa, te amo esposo, te amo hijo, te amo, los amamos hijo. Pero cuando las cosas no van bien, cuando hay un encontronazo, cuando hay una diferencia, cuando hay una discusión, ahí realmente evidenciamos quiénes somos. Sí, fíjese que hablaba con una familia en esta semana y alguien de la familia me decía, pastor, es que, sabe, yo soy así, pero es mejor ser así, fíjese. Es mejor, perdón, ser genuino que esconder cosas, porque lo que Dios quiere hacer es que nosotros nos demos cuenta que el lugar donde estamos es el lugar del propósito, pero que realmente nosotros tenemos que pesar nuestro corazón
y alinearlo al propósito de Dios, porque si se nos sale lo que somos realmente, podemos perder oportunidades. Va a haber aflicción, hermano, van a haber pruebas en el lugar del propósito. Pero al igual que José, estuvo en la cárcel, hermano, y José tuvo una actitud diferente, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, yo lo que le quiero decir es esto: si Dios ya evidenció qué tiene en su corazón, entonces dígale, Señor, cambia mi corazón. Como dijo el salmista David, Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón, restaura mi alma y dame un corazón nuevo. Eso es lo que tenemos que pedir en el nombre poderoso de Jesús. La siguiente que yo encontré aquí fue un espíritu diferente, lo que le decía. Entonces, nosotros tenemos que entender que, porque la mente y el corazón van ligados, la mente y el corazón van ligados, pero en nosotros tiene que haber un espíritu diferente, hermano. Tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos ser del común denominador de la gente. Nosotros no podemos ser igual que todos. Usted es una persona individual. Usted es una persona única para Dios. En el cielo, en el cielo hay un historial de su vida. En el cielo hay un historial de su propósito. En el cielo hay un historial del plan que usted va a desarrollar en la tierra. Es decir, usted va a desarrollar su propio plan que se formó en el cielo. Todo se gestó en el cielo. Su familia, su nombre y todo lo que va a hacer se gestó en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios pone lugares de propósito adecuado para lo que somos. Nunca se olvide eso. Dios pone lugares de propósito adecuado para lo que nosotros somos. Sí, porque somos seres individuales, somos seres tripartitos en lo espiritual, es decir, tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero somos seres individuales en lo que hacemos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos. Somos seres individuales. ¿Por qué un espíritu diferente? Usted conoce la historia de Caleb, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, un espíritu diferente, y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Sabe quiénes conquistan en los lugares del propósito donde Dios los lleva? Aquellos que tienen un espíritu diferente. Son los que siempre ven las cosas de manera diferente. Son los que siempre dan soluciones en lo espiritual y en lo secular. Son aquellos que siempre están diciendo, no, yo creo que Dios, acuérdese, Dios tiene un plan mayor. Siempre use esa palabra. Dios tiene un propósito mayor del cual yo estoy viendo. Entonces, si usted está en un lugar en donde necesita conquistar algunas cosas, agárrese de esta palabra y dígale, Señor, yo quiero ese espíritu distinto que hubo en Caleb. Yo quiero ese espíritu distinto que hubo también en Josué, pero me llama la atención que solo Caleb menciona un espíritu distinto. Entonces, ¿qué nos enseña el siervo Caleb? Dice que ha seguido al Señor plenamente. Entonces, para tener un espíritu distinto, usted y yo tenemos que seguir al Señor plenamente, plenos, plenos, no a medias, ni por partes, no, plenos, plenos en la mente, plenos en el corazón, plenos en el alma y plenos en el espíritu, y plenos en todo lo que nosotros hacemos, en el nombre de Jesús. Entonces, si estamos hablando de los lugares de propósito, nos damos cuenta de que lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos, es ubicarnos en el plan específico que Dios diseñó para usted, para su casa, para su vida y para toda nuestra familia. Algo más que encontré en el Señor acá es que en los lugares de propósito tiene que haber deleite en el Señor. Y yo le pido algo, fíjese, porque estos son versículos que nosotros los usamos de batalla. Pero más que usarlos de batalla, tenemos que aplicarlos en nuestra vida. Mire, la palabra es viva, es eficaz. Hoy le preguntaban al apóstol Germán, ahí en contacto apostólico, le decían, apóstol, pero ¿cómo hago para que la palabra cobre vida? Es que es por fe, hermano. Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Entonces, toda la palabra es por fe, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que en el lugar donde Él nos tiene, que en el lugar donde Dios nos tiene, allí nosotros podamos desarrollar el propósito mayor de Dios. En el nombre de Jesús, deleitarnos en el Señor. Usted conoce este versículo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice otra versión. Quiere decir que el deleite en Dios es una puerta para que las oraciones sean respondidas. El deleite en Dios es una puerta que Dios abre para que nosotros podamos entender de que Él está en control de nuestra vida, pero que tenemos que deleitarnos en Él. ¿Qué es deleitarse en Dios? ¿Qué es realmente deleitarse en Dios? Fíjese que muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, hablando del fútbol, uno mira un partido de fútbol y se deleita, las emociones están a tope, grita, salta, refunfuña o muchas cosas pasan, es un cúmulo de emociones.
Pero imagínese deleitarnos en Dios, qué lindo sería. ¿Se ha puesto a pensar qué le va a decir al Señor el día que lo vea? ¿Se ha puesto a pensar cuál va a ser su reacción en ese momento? Obviamente las emociones del cielo son distintas a la de la tierra, pero creo que la capacidad de asombro no se pierde. Entonces, deleitémonos en el Señor para que Él nos conceda. Mire, y aquí hay algo bien importante, porque aquí dice el Señor, mi propósito es el que se va a cumplir. Lo mirábamos anteriormente. Pero aquí el Señor dice, hey, sabes, si te deleitas en mí, yo me deleito tanto en ti, dice el Señor, que te voy a conceder lo que hay en tu corazón. Algo más que yo encontré aquí es que nosotros no solo tenemos que deleitarnos en el Señor, sino que también tiene que haber una entrega total al Señor. Se lo mencionaba en un momentito ahí. Entonces, para tener la plena certeza que el lugar donde Dios nos tiene, en lo espiritual, en lo secular, en lo profesional, en lo familiar, es el lugar de propósito. Es que tiene que haber una entrega total al Señor, hermano. Tiene que haber una entrega total al Señor. Ahora, ¿cómo estamos ahí? Veamos lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. El Salmo 37:5 dice de esta manera, entrega al Señor todo lo que haces. Entonces, no solo me tengo que deleitar en lo que hago y servirle y seguirle plenamente, sino que tengo que entregarle a Él todo lo que hago, fíjese. Confía en Él y Él te ayudará. Encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él te ayudará. Creo que dice la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Dios y Él te ayudará. Entonces, yo tengo que entregar y confiar. ¿Sabe cómo es eso? Miren, ahora, bueno, en ciertos países, estaba viendo la vez pasada, en ciertos países estaba viendo, hay cierto país del Caribe, no lo digo para no ofender a nadie, hay un país del Caribe que los turistas se están quejando porque dejan las pertenencias en la caja fuerte y de repente cuando llegan está abierta la caja fuerte y nadie les da razón de quién fue. Ha habido problemas ahí en ese país. El caso es que cuando yo entrego, mire, entregar al Señor es confiar. Es como cuando usted le entrega a sus hijos a su mamá o a su papá, como cuando usted lleva a sus niños a la casa de los abuelos y usted los deja confiados que están bien cuidados. Bueno, entréguele al Señor es exactamente lo mismo. Entregarle al Señor es decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mis bienes, te entrego mis coronas, todo lo que yo tengo te lo entrego a ti, te entrego mi familia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En este caso es entreguele los propósitos a Dios. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué es lo que ha planificado hacer? Eso es lo que tenemos que entregarle al Señor, entregarle lo que somos, todo lo que haces. Mire, ahí no hay acepción, ahí es todo lo que haces, todo lo que nosotros hagamos, hermano. El éxito de dar frutos en el lugar del propósito es entregarle al Señor de una manera integral, espiritual, mi cuerpo, todo lo que yo hago. Pero también yo tengo que confiar. Mire, aquí hay mucha tela que cortar porque hay personas que de repente son desconfiadas por formación o por lo que les han hecho. Personas que tal vez fracasaron en el matrimonio por una infidelidad o personas que tal vez retomaron su vida, volvieron a rehacer su vida, qué bueno, pero viven con esa incertidumbre si la persona le va a volver a fallar o si él tal vez, esa persona falló, volvió a rehacer su vida, él vive con esa duda en su corazón de que puede volver a fallar. Entonces, confiar es entregar, hermano, confiar es entregar todo, entendiendo que Dios es el que lo va a guardar y él es el que nos va a ayudar. Otra de las cosas que yo encontré aquí en cuanto a los lugares de propósito es que no solo es una entrega total al Señor, ya para ir terminando, sino que lo que yo haga, hermano, lo que yo haga o lo que me esté pasando, después lo voy a entender. Mucha gente no entiende por qué las cosas, pero lo entenderemos después. Cuando vamos a Juan 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Fíjese que aquí está hablando Jesucristo, dice que reunió a sus discípulos y él les quería dar una lección. Esta fue una lección express de servicio. ¿Quién es el mayor en el reino? El que sirve. Fíjese, el mayor en el reino no es el apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No, no, no. El mayor en el reino no es el que sirve, el líder de equipo de servicio, el diácono, el anciano. No, no, es el que sirve, fíjese. El que sirve.
Por eso cuando el Señor le preguntaron, Él les dijo, ¿saben qué? Las prostitutas van delante. Le dijo a los fariseos, las prostitutas, los ciegos, los mancos, los cojos van adelante. Es decir, aquellos descalificados van adelante, porque Dios no mira la condición, si tenemos un título, si somos profesionales o no, si tenemos carros, si tenemos casas, si tenemos bienes, si viajamos, si predicamos. No, no, el Señor sí, obviamente lo mira, pero el Señor no ve primero eso para ponernos en una posición de bendición. Entonces, el lugar del propósito nos enseña que muchas veces van a haber problemas, van a haber adversidades, van a haber diferencias, aún en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Van a haber diferencias y van a haber muchas cosas. Van a haber malos entendidos, les decía ayer. Pero esas cosas yo tengo que entender que después me voy a dar cuenta, porque muchas veces Dios permite que en el lugar del propósito pasen cosas que no entendemos, porque es un proceso de formación. Muchas veces nosotros necesitamos que nos ocurran esas cosas para ser formados. No me va a decir que aquel que lo estafaron con una llamada telefónica va a volver a aceptar otra llamada telefónica. No, aprendió la lección. Bueno, en el lugar del propósito, Dios muchas veces permite que pasen cosas para que aprendamos la lección. Ahora, si la persona no aprende la lección, no se ha graduado, entonces va a seguir en la clase esa. Por eso, por eso le pido esta noche, mire, el lugar del propósito es un lugar de bendición, es un lugar de futuro, es un lugar que Dios quiere que conquistemos con la ayuda de Él. Pero yo, ¿sabe qué? Hay cosas que no vamos a entender. Ahora, apliquemos las 7 señales que yo le puse ayer, las señales de que estamos en el lugar del propósito. Y si nosotros las aplicamos, nos vamos a dar cuenta de que vamos bien y que necesitamos seguir aferrados al Señor para poder desarrollar este propósito. Y la última que yo tengo acá, para terminar este tema, es que, hermano, tiene que dejar un legado. Tiene que dejar un legado. Tiene que dejar un legado. En los lugares de propósito hay que dejar un legado. Si usted no deja un legado, entonces no está haciendo bien el propósito o desarrollando bien el propósito que Dios lo mandó a dejar. Hermano, hay lugares que son de paso. Escúcheme bien lo que le voy a decir esta noche, ya para ir terminando. Hay lugares que son de paso, incluso las iglesias. Hay lugares donde usted va a llegar, se va a formar y se va a ir. No sé, se ha enviado por el Señor, se ha enviado por su pastor, se traslada de ciudad, se traslada de país, no sé, algo va a hacer el Señor. Pero yo tengo que aprender que en el lugar, mientras yo esté ahí, yo tengo que dejar un legado. Y no un legado, hermano, de que cuando hablen de la hermana o del hermano o del matrimonio o de los pastores, no diga la gente, "Uf, gracias a Dios se fueron". No, 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 todo lo contrario. Porque cuando nosotros estamos en el lugar de propósito, hermano, hay gozo, hay paz, hay frutos. Entonces la persona va dejando un legado. Ahora, dejar un legado implica que yo tengo que despojarme de ser egoísta, porque puede ser que estoy siendo egoísta. Nosotros, mire, nosotros tenemos que trasladar lo que Dios nos ha dado. A eso nos mandó el Señor. A eso nos mandó el Señor. Hermano, estamos de paso en esta vida. Uno no sabe si el Señor viene esta noche, si el Señor viene mañana, si viene en este año, si viene en 10 años, uno no sabe. Pero uno tiene que estar listo, uno tiene que dejar un legado. Dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo, dice el Señor, os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vayáis y llevéis fruto. Eso implica que mi caminar, donde vaya, al lugar del propósito, ese es el lugar del propósito, haya fruto. Pero el fruto tiene que permanecer y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Paremos acá. Entonces, para terminar, hermanos, para terminar esta noche, lo que quiero pedirle es precisamente que revisemos esta última parte. El Señor nos eligió. O sea, primero el Señor nos eligió. Eso me habla de que el propósito que usted tiene en su vida, en su casa, en su familia y todo lo que va a desarrollar en el lugar donde esté, ese es el lugar del propósito que Dios eligió. Ahora, si yo ya estoy en el lugar del propósito, el Señor dice, ok, os he puesto ahí. Esa palabra me caló en mi corazón, porque cuando Él dice, os he puesto ahí, ese es el lugar del propósito. Os he puesto ahí. Ese es el lugar del propósito. Pero yo tengo que en el lugar donde Dios me ha puesto, yo tengo que llevar fruto. Frutos permanentes, hermano.
pero el fruto tiene que permanecer. Entonces, el fruto permanece con la persona, pero también hay, mire, hay frutos que uno deja como un legado que perduran toda la vida, pero hay frutos que se van con la persona. Es decir, hay frutos que permanecen mientras la persona esté ahí, pero si yo no dejo un legado, esos frutos se van a perder, es decir, se van a ir conmigo. Hermanos, y en la Biblia, qué pena mencionar esto, ¿va? Porque a mí me parece no sé, pues esa es una opinión personal, ¿verdad? A mí me parece, no me gusta decir esto, pero por ejemplo, muchos dicen que Samuel, perdón, que Eliseo se llevó a la tumba. Eso lo decimos casi todos los pastores, yo con respeto lo digo. Casi todos los pastores decimos, no, es que Eliseo se llevó la unción a la tumba. Hermano, yo creo que hasta resulta pretencioso decirlo. ¿A quiénes somos nosotros para señalarlo? Tal vez es un postulado, o un ángulo de ver la palabra. Yo creo que Eliseo hizo lo que tenía que hacer. Tal vez ahí hay otro ángulo, porque dice que cuando cayó un muerto que llevaban, resucitó. Cuando cayó donde estaban los huesos de Eliseo, resucitó el muerto. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que el legado, para mí ese es un ejemplo de un buen legado, porque el legado tiene que dar vida. Yo recuerdo, fíjese que trabajando en la empresa privada hace muchos años, yo tuve la oportunidad de trabajar con una prima, muy buena ella, trabajaba en administración, entonces yo estaba comenzando en ese entonces. Y ella me enseñó una estrategia de administración que yo la apliqué por años y me sirvió, hermano. Pero si quizás yo hubiese sido egoísta o hubiese sido envidioso, yo hubiera dicho, no, no, yo voy a dejar aquí lo que yo implementé. No, no, a mí me sirvió. ¿Para qué? Mire, ¿para qué complicarnos la vida en algo que nos funciona? Solo por decir yo lo hice, hermano, si lo que queremos es el fruto, es el resultado. Entonces, tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar un legado familiar, un legado espiritual, tenemos que dejar un legado en el lugar donde estemos, que el día que no estemos se hable de nosotros bien, que se hable del fruto, de la semilla que se sembró en el nombre de Jesús. Termino acá, le hice un resumen de las 7 cosas que realmente en el lugar del propósito donde estemos, ahí vamos a florecer. Dios tiene un propósito mayor. Acuérdese siempre esto. El plan de Dios siempre va a ser mejor. Acuérdese. Y cuando las cosas no estén funcionando, piense, el plan de Dios siempre va a ser mejor. Hay un propósito mejor, hay un propósito mayor. En el lugar del propósito donde estemos, nos van a evidenciar el corazón. Por eso, guarda tu corazón, dice el Señor, porque de él mana la vida. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón en manos del Señor es un corazón dócil, no endurecido, pero un corazón fuera del Señor es un corazón endurecido que nos puede alejar del propósito de Dios. Tiene que haber en nosotros un espíritu diferente. No podemos pensar como todos piensan. Los cristianos tenemos que ser diferentes en todo, no legalistas ni religiosos, pero sí con carácter y entender de que tenemos que tener carácter en el ítem espiritual, y eso implica un espíritu diferente. Habla de diligencia, habla de muchas cosas. También veo que nos enseña la palabra que en el lugar del propósito tiene que haber deleite por el Señor. Tiene que haber deleite por lo que usted hace. Si usted no tiene deleite por lo que está haciendo en lo secular, en lo profesional, en lo personal y en lo espiritual, aún en lo familiar, entonces tiene que revisar. Porque fíjese que se me viene ahorita, el Señor me recuerda de algo. Mire, si usted ha perdido el deleite, eso se llama apatía espiritual. Y eso es un riesgo, fíjese. La apatía espiritual, la apatía emocional, nos lleva a la depresión. Y esa es gente que se le endurece el corazón y le vale todo en la vida. Tenga cuidado, si usted no se está deleitando en algo, ahí puede caer en apatía y es un riesgo en lo espiritual, en lo secular y aún en lo familiar. Si ha perdido el deleite en el matrimonio, ojo, es una luz verde, es una luz roja, perdón, o amarilla que está encendiendo. A alguien se lo digo, fíjese, por eso el Señor me lo puso ahí. Tiene que haber una entrega total en el Señor. Tiene que haber una entrega total al Señor. Usted tiene que darlo todo para el Señor, como esas maratones ahí que lo dan todo. Bueno, es la oportunidad, mire, que cada oportunidad que Dios le permite para desarrollar su propósito, lo entregue todo, hermano. Si lo logramos, bueno, si no, lo hicimos, ¿ok? Hicimos el mayor esfuerzo. Tiene que haber una entrega total al Señor en todo lo que usted hace, en todo lo que usted produce, tiene que entregárselo al Señor para honrarlo a Él. Hay cosas que no las vamos a entender en este momento,
pero que también en su momento las vamos a entender. El Señor se va a encargar y usted el día de mañana va a decir, ahora entiendo por qué pasó eso. Ahora entiendo por qué el Señor me guardó de aquella relación. Ahora entiendo por qué el Señor me sacó de ese lugar. Oh, ahora entiendo por qué el Señor me trajo a este lugar. Ahora entiendo por qué el Señor, hermano, si Cristo se movió a Gadara por un gadareno, aunque en algunos mencionan que son dos, al final la sumatoria de la palabra es tu verdad. Sean dos o uno, al final Dios se movió por un alma hacia Gadara. Cruzó todo el mar de Galilea, que estaba ahí con las olas levantadas, pero él cruzó por esa alma. Entonces, un día vamos a entender cuál fue el propósito de todo lo que nos pasó. Un día vamos a entender, quizás ya lo entendimos, entonces no volvamos a cometer los mismos errores. Un día vamos a entender que tenemos que dejar un legado, hermano. Termino ahí, tenemos que dejar un legado. Nada más le hago un resumen. Vimos en el nombre de Jesús, miren, vimos que estamos hablando de los lugares de propósito. Hablamos de que, nada más un resumen para terminar, que le va a servir. Hablamos de los lugares de propósito. Cuando hablamos de lugares de propósito, son aquellos lugares donde la persona encuentra la realización y el significado de su vida. Eso se llama ubicación, eso se llama propósitos, eso se llama identidad. La realización y el significado de su vida. Esos son los lugares de propósito, que es donde el Señor nos quiere llevar, los lugares de bendición, los lugares en donde hayan nuevos comienzos, en donde demos fruto, en donde veamos la bendición y el favor de Dios. Esos son los lugares de propósito. Luego vimos que los lugares de propósito se trata de encontrar el plan perfecto de Dios. Ese es el lugar de propósito. El plan perfecto de Dios es aquel plan que Dios diseñó para nosotros. El Salmo 138:8 nos recuerda que Dios va a cumplir el propósito. Acuérdese, quien va a cumplir el propósito en nosotros es Dios. Vimos que Moisés fue llevado al desierto. Vimos 7 personajes ahí, personas en la Biblia que nos enseñan de que a veces las cosas se van a poner cuesta arriba o vamos a tener alguna adversidad. Moisés fue llevado al desierto, José fue llevado a una cárcel, Mefiboset era hijo de rey y vivía en un lugar seco, en un lugar sin frutos. Ana amaba al Señor, pero no tenía hijos. Gedeón era libertador y estaba escondido ahí guardando lo poco que producía. David, llamado a ser rey, y estaba cuidando las ovejas. Y Jesús, que era y es nuestro Dios, hermano, se fue a la cruz para darnos vida eterna. Entonces, todas estas personas, todos estos personajes que vemos en la Biblia, que nos enseñan de que aún en la adversidad, ese es el lugar del propósito, porque Dios nos está formando, nos está preparando para que nosotros podamos salir adelante. Vimos las señales del lugar del propósito, nos conecta con el cielo, tiene que haber pasión y compromiso, nos da paz, nos da gozo, hay frutos, hay crecimiento e impactamos el entorno. Ese es el legado, impactar el entorno. Luego vimos los enemigos del propósito, vimos 6 de ellos, la falta, la duda o la falta de fe, no estar preparados para el propósito que Dios nos mandó a desarrollar, la falta de planificación, el yugo desigual, la falta de esfuerzo y las distracciones. Luego vimos los 7 que le acabo de mencionar, pero en resumen, hermano, el lugar donde usted está, la iglesia, el trabajo, la empresa, el lugar, su barrio, la ciudad, la colonia, el país, el lugar donde usted está, si Dios lo envió ahí, ese es el lugar donde usted va a florecer, porque es el lugar del propósito que Dios ha determinado para usted, para su casa, para su familia, para su matrimonio y para nosotros en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este momento. Agradezco, Señor, la oportunidad que me das de poder llevar un mensaje, Señor. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que escribe en el corazón de cada uno de ellos, Señor, el corazón nuestro. Yo te agradezco, Señor, que en el lugar, por favor, que nos des esa revelación y sabiduría que viene del Espíritu Santo, que en el lugar donde estén mis hermanos, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar, Señor, del temor que puedan tener, ahí en ese lugar, Señor, tú les vas a dar la victoria porque es el lugar del propósito. Señor, que por encima de lo que ellos puedan estar viviendo, recuerden que siempre hay un plan mayor, porque el Señor cumplirá su propósito en nosotros y que tu plan se cumplirá por encima del nuestro. Enséñanos, Señor, a poder ubicarnos dentro del plan tuyo, a poder ubicar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras ideas, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que caminamos, Señor, dentro del plan perfecto tuyo. Siempre tu plan será mejor.
siempre tu plan será perfecto. Yo bendigo las familias, bendigo todo aquel que ha visto este mensaje y lo va a ver de manera diferida. Bendigo, Señor, te ruego por aquellos, por el Señor, por cada una de las personas que están enfermas, Señor, por don Omar Calderón, Señor, para que en el nombre de Jesús los sanes, que les proveas lo que necesitan en su economía y en la salud, Señor. Te ruego por la pastora Marisa Troche, Señor, que en el nombre de Jesús ayude, Señor, a la señora Nancy Torres, Padre, que por favor, Padre, sé que has obrado en ella, pero ellos te necesitan, Señor. Por favor, provéeles en lo económico, provéeles en la salud. Activa, Señor, esa fuente inesperada que tú siempre has puesto, Señor, para ellos y para cada uno de nosotros, Señor. Provéeles el dinero que necesitan, Señor, para todas sus necesidades, por la abuela Elina, Señor, que su recuperación sea pronto, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por Colombia, oramos por la situación política, la situación económica. Oramos para que nos guardes como país, que nos guardes como ciudad. Oramos por Honduras también, Señor, para que nos guardes, Padre, guardes ese país, guardes a nuestros hijos, Señor, nuestras familias. Señor, oramos por cada ciudad, por cada país, hasta donde llegue esta señal, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ten misericordia, porque nos agarramos de tu palabra, que el plan perfecto tuyo se va a cumplir. El plan perfecto tuyo se va a cumplir, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, les bendigo y con el favor de Dios, nos vemos el viernes. Bendiciones.